Hoy traigo para ti el caso de Caleb Edwards, un estudiante brillante que, tras años de sufrir acoso escolar, tomó una decisión extrema que conmocionó a Seattle. ¿Cuánto tiempo puede soportar alguien el abuso antes de romperse? ¿Desde qué ciudad nos sigues? Acompáñame hasta el final y descubre el juicio que dejó una marca imborrable en la comunidad. Soy Fernando Pérez, que Dios te bendiga a ti y a los nuevos miembros del canal que aparecen en pantalla. En la mañana del 15 de marzo de 2023, el tranquilo vecindario de Queen Anne en Seattle se vio sacudido por un acontecimiento que desafiaría la aparente calma de sus calles arboladas. A las 7:15 de la mañana, una llamada al 911 alertó sobre un incidente en la residencia de la familia Walker, una casa victoriana de 2 pisos ubicada en el número 2847 de West Boston Street. Emily Walker, una respetada profesora de literatura de 42 años, había sido encontrada sin vida por su esposo al regresar de su rutina matutina de ejercicios. La detective Lauren Brooks, veterana de la unidad de homicidios con 15 años de experiencia, llegó a la escena 20 minutos después. Lo que inicialmente parecía un caso aislado tomaría un giro inesperado cuando, apenas 2 horas más tarde, otra llamada de emergencia reportó un incidente similar a menos de 2 kilómetros de distancia. Miranda Foster, ejecutiva de marketing de 45 años, también había sido encontrada sin vida en su residencia en East Queen Anne. La proximidad geográfica y temporal entre ambos casos llamó inmediatamente la atención de Brooks. Las similitudes en la escena eran demasiado específicas para ser coincidencia. Ninguna señal de entrada forzada, las casas perfectamente ordenadas y una precisión casi metódica en la ejecución. Pero fue un detalle aparentemente menor lo que estableció la primera conexión tangible. Tanto Emily Walker como Miranda Foster eran madres de estudiantes del Instituto Roosevelt. El equipo forense, dirigido por el Dr. Nathan Reed, notó patrones adicionales que reforzaron la teoría de un vínculo entre ambos casos. La hora estimada de los incidentes sugería una planificación cuidadosa, ejecutada en una ventana de tiempo que coincidía con el inicio de la jornada escolar. Los investigadores encontraron evidencia de que el perpetrador conocía las rutinas de las víctimas. Emily Walker solía quedarse sola en casa después de que su hijo partiera a la escuela, mientras que Miranda Foster trabajaba desde casa los miércoles. Durante la inspección inicial, los investigadores descubrieron algo intrigante en ambas residencias. Las computadoras personales de las víctimas mostraban actividad reciente en sus correos electrónicos. Las bandejas de entrada contenían mensajes sin leer de la administración del Instituto Roosevelt, todos relacionados con incidentes disciplinarios que involucraban a sus hijos. Este hallazgo establecería una conexión crucial que la detective Brooks no tardaría en explorar. Tengo buenas noticias para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscríbete al canal y dale a me gusta a este video para garantizarte el acceso a los mejores documentales de investigación. Mira hasta el final y sigue de cerca el juicio con algunas grandes revelaciones. Mientras el equipo procesaba las escenas, una oficial novata, Sydney Long, notó algo que había pasado desapercibido. En ambas casas, los calendarios familiares colgados en la cocina tenían marcada una reunión escolar programada para la siguiente semana. La detective Brooks solicitó inmediatamente los registros de reuniones disciplinarias recientes del Instituto Roosevelt, sospechando que estos eventos aparentemente rutinarios podrían ocultar un motivo más siniestro. Al caer la noche, los investigadores habían establecido una cronología preliminar de los eventos, pero las preguntas superaban las respuestas. ¿Por qué estas 2 mujeres en particular? ¿Qué papel jugaba el Instituto Roosevelt en esta tragedia? Y más importante aún, ¿qué conexión existía entre sus hijos que pudiera explicar la precisión y el cálculo detrás de estos actos? La detective Brooks sabía que las próximas 48 horas serían cruciales. Mientras revisaba los informes preliminares en su oficina, una llamada del Departamento de Informática Forense añadiría una nueva dimensión al caso. Habían encontrado algo en las búsquedas recientes de los dispositivos de las víctimas, algo que sugería que tanto Emily como Miranda habían estado investigando a un mismo estudiante en las semanas previas a sus muertes. Los eventos de esa mañana de marzo marcarían el inicio de una investigación que revelaría capas de secretos enterrados en los pasillos aparentemente seguros del Instituto Roosevelt, desentrañando una historia de consecuencias fatales que nadie había previsto.
La verdad que emergerá en los próximos días desafiará no solo la percepción de la comunidad sobre la seguridad escolar, sino también las complejas dinámicas que pueden llevar a un acto de venganza meticulosamente planeado. La investigación de la detective Lauren Brooks tomó un giro significativo cuando los registros escolares del Instituto Roosevelt llegaron a su escritorio la mañana siguiente. Tyler Walker y Justin Foster, los hijos de las víctimas, no eran simplemente estudiantes del mismo instituto, compartían una historia de incidentes disciplinarios que se extendía por más de 2 años. Los informes revelaban un patrón perturbador de comportamiento agresivo, principalmente dirigido hacia otros estudiantes. El análisis de los correos electrónicos encontrados en las computadoras de Emily Walker y Miranda Foster reveló una serie de comunicaciones con la administración escolar. Las madres habían sido convocadas múltiples veces para discutir el comportamiento de sus hijos, pero las reuniones parecían resultar en poco más que advertencias verbales. La última serie de correos, fechada apenas una semana antes de los incidentes, mencionaba específicamente a un estudiante, Caleb Edwards. La detective Brooks y su equipo comenzaron a reconstruir la historia. Caleb Edwards, un estudiante afroamericano de 17 años con un expediente académico sobresaliente, aparecía en numerosos informes como víctima de acoso. Los registros mostraban más de 15 incidentes documentados en los que Tyler Walker y Justin Foster estaban implicados, desde intimidación verbal hasta confrontaciones físicas en los pasillos del instituto. Catherine Green, la madre de Caleb, había presentado múltiples quejas formales ante la administración escolar. Los documentos recuperados del archivo escolar revelaban una frustración creciente ante la aparente falta de acción disciplinaria efectiva. En su última comunicación, fechada 3 semanas antes de los incidentes, Catherine expresaba su preocupación por el bienestar mental de su hijo y amenazaba con tomar acciones legales contra la institución. Un descubrimiento crucial surgió cuando los investigadores entrevistaron al consejero escolar, Daniel Scott. Según sus registros, Caleb había pasado de ser un estudiante sociable y participativo a mostrar signos de aislamiento progresivo. El cambio coincidía con el inicio del acoso, aproximadamente 2 años atrás. Scott había documentado varios encuentros con Caleb, notando su reluctancia creciente a hablar sobre los incidentes. La revisión de las cámaras de seguridad del instituto proporcionó evidencia visual de algunos encuentros. Las grabaciones mostraban a Tyler y Justin siguiendo sistemáticamente a Caleb, especialmente en áreas menos supervisadas como los pasillos cercanos a la biblioteca y el gimnasio. Un incidente particularmente relevante, registrado 2 meses antes, mostraba una confrontación que terminó con la intervención de un profesor, pero sin consecuencias disciplinarias documentadas. Los investigadores notaron que tanto Emily Walker como Miranda Foster habían comenzado a investigar sobre Caleb en las semanas previas a sus muertes. Las búsquedas en sus navegadores incluían consultas sobre su familia, dirección y rutinas. Este descubrimiento sugería que ambas mujeres podrían haber estado planificando algún tipo de acción legal o confrontación relacionada con los conflictos entre sus hijos y Caleb. Un elemento adicional llamó la atención de la detective Brooks. 3 días antes de los incidentes, Caleb había dejado de asistir a clases. La justificación proporcionada por Catherine Green mencionaba una emergencia familiar, pero las verificaciones preliminares no revelaron ninguna situación que corroborara esta explicación. Los intentos de contactar a Catherine y Caleb en su residencia resultaron infructuosos. Mientras el equipo profundizaba en la investigación, una entrevista con Rachel Morgan, profesora de literatura de Caleb, añadió un detalle inquietante. Semanas antes, Caleb había entregado un ensayo que llamó su atención por su tono inusualmente oscuro. El texto, aparentemente sobre justicia poética en la literatura clásica, contenía referencias veladas a la inevitabilidad de las consecuencias y la simetría de la venganza. Al atardecer del segundo día de investigación, la detective Brooks recibió una llamada urgente del equipo forense. El análisis de los dispositivos electrónicos de Caleb, recuperados de su casillero en el instituto, había revelado un historial de búsquedas que sugería una planificación meticulosa que se extendía más allá del acoso escolar. Lo que encontraron en esas búsquedas abriría una nueva y perturbadora línea de investigación, llevando el caso en una dirección que nadie había anticipado.
El análisis de los dispositivos electrónicos de Caleb Edwards reveló un archivo meticulosamente organizado que documentaba 2 años de acoso sistemático. Catherine Green, su madre, había ayudado a crear un registro digital de cada incidente, incluyendo fechas, lugares y testigos. Los investigadores encontraron más de 50 entradas detalladas, muchas respaldadas con fotografías de lesiones menores y grabaciones de audio tomadas discretamente con el celular de Caleb. La detective Lauren Brooks y su equipo descubrieron que las quejas presentadas por Catherine ante la administración escolar representaban solo una fracción de los incidentes documentados. Los archivos recuperados mostraban que madre e hijo habían acumulado evidencia durante meses, anticipando posiblemente una acción legal. Entre los documentos se encontraban correos electrónicos intercambiados con un bufete de abogados especializado en casos de acoso escolar, fechados apenas un mes antes de los incidentes. Las entrevistas con el personal del Instituto Roosevelt revelaron un patrón preocupante de minimización. La subdirectora Alison Bailey admitió que varios profesores habían reportado incidentes entre Caleb y sus acosadores, pero las medidas disciplinarias rara vez superaban las detenciones después de clase. Los registros mostraban que mientras Caleb había sido enviado al consejero escolar múltiples veces por problemas de adaptación, Tyler Walker y Justin Foster habían evitado consecuencias significativas debido a la influencia de sus padres en la comunidad escolar. Un punto de inflexión en la investigación surgió cuando el equipo técnico recuperó videos eliminados del celular de Caleb. Las grabaciones, aunque breves, mostraban varios incidentes de intimidación física y verbal. En una secuencia particularmente reveladora, se podía ver a Tyler y Justin amenazando a otros estudiantes que intentaban defender a Caleb. La fecha del video coincidía con un periodo en que Catherine había notado un cambio significativo en el comportamiento de su hijo. La detective Brooks centró su atención en los últimos meses antes de los incidentes. Los registros de asistencia mostraban que Caleb había comenzado a faltar a clases específicas, precisamente aquellas que compartía con sus acosadores. Las notas del consejero escolar Daniel Scar indicaban que Caleb había desarrollado síntomas de ansiedad severa, pero las recomendaciones para una intervención más seria habían sido archivadas sin acción. Un descubrimiento significativo provino de la profesora de arte, Vanessa Reed. En las semanas previas a su ausencia, Caleb había comenzado a producir obras que reflejaban un estado mental perturbador. Sus últimos trabajos, guardados en el archivo del Departamento de Arte, mostraban una progresión desde expresiones de impotencia hasta manifestaciones más oscuras de resentimiento. La profesora Reed había expresado su preocupación a la administración, pero sus advertencias se perdieron en el sistema burocrático del instituto. Los investigadores también encontraron evidencia de que Catherine Green había intentado transferir a Caleb a otro instituto 6 meses antes. La solicitud había sido rechazada debido a problemas administrativos, forzando a Caleb a permanecer en un ambiente que se volvía cada vez más hostil. Los correos electrónicos intercambiados con la administración escolar mostraban la frustración creciente de Catherine ante la falta de opciones para proteger a su hijo. La revisión de las redes sociales añadió otra capa a la investigación. Aunque Caleb mantenía un perfil público mínimo, los investigadores descubrieron varios perfiles falsos vinculados a su dirección IP. Estos perfiles habían estado monitoreando las actividades en línea de Tyler y Justin, recopilando capturas de pantalla de publicaciones donde ambos se jactaban de sus actos de intimidación. Mientras el equipo procesaba esta información, una llamada de la Unidad de Análisis Conductual del FBI agregó un nuevo elemento al caso. El patrón de documentación meticulosa mostrado por Caleb y su madre no era típico de víctimas buscando justicia legal, sugería una planificación más elaborada con un propósito diferente. Los expertos señalaron que la manera sistemática de recopilar información podría indicar una intención más siniestra que la simple búsqueda de reparación legal. Al final del tercer día de investigación, la detective Brooks recibió una notificación urgente. El sistema de vigilancia de una tienda de electrónica en las afueras de Seattle había captado a alguien que coincidía con la descripción de Caleb comprando varios dispositivos con efectivo. La fecha de compra, apenas una semana antes de los incidentes, y la naturaleza de los artículos adquiridos, sugerían que el joven había estado preparándose para algo más que una simple huida. Este descubrimiento llevaría a la investigación hacia un territorio más oscuro, revelando un plan que nadie había anticipado.
La ausencia de Caleb Edwards y su madre Catherine Green se convirtió en el centro de la investigación. Una revisión detallada de las cámaras de seguridad del vecindario reveló que ambos habían abandonado su residencia 3 días antes de los incidentes, durante la madrugada. Las imágenes mostraban a Caleb cargando varias mochilas en el automóvil familiar, un Honda Civic plateado del 2019, mientras Catherine realizaba múltiples viajes entre la casa y el vehículo con cajas y bolsos. La detective Lauren Brooks ordenó una inspección minuciosa de la residencia de los Edwards. El equipo forense encontró la casa meticulosamente ordenada, con documentos importantes y objetos de valor ausentes. En el dormitorio de Caleb, los investigadores descubrieron un espacio oculto detrás de un panel suelto en el armario. El compartimento contenía un diario detallado y una unidad USB encriptada que tomaría días descifrar. El diario proporcionó una visión perturbadora de la transformación gradual de Caleb. Las entradas iniciales, que databan de 2 años atrás, mostraban a un estudiante optimista que intentaba manejar el acoso a través de canales oficiales. Sin embargo, las anotaciones más recientes revelaban una creciente desesperación ante la ineficacia del sistema escolar y una determinación calculada de tomar el asunto en sus propias manos. La investigación de las finanzas familiares mostró que Catherine había estado preparando metódicamente su partida. En los meses previos, había liquidado inversiones y vaciado cuentas de ahorro, acumulando una cantidad significativa en efectivo. Los registros bancarios indicaban retiros graduales para evitar levantar sospechas, con la última transacción realizada una semana antes de su desaparición. Un análisis del historial de navegación en la computadora familiar reveló búsquedas exhaustivas sobre rutas de escape y técnicas para evitar el rastreo digital. Caleb había investigado sobre países sin tratados de extradición y métodos para crear identidades falsas. Las búsquedas se habían realizado utilizando redes VPN y navegadores seguros, demostrando un nivel de sofisticación técnica que sorprendió a los investigadores. La detective Brooks recibió información crucial del equipo que analizaba las grabaciones de las cámaras de tráfico de la ciudad. El Honda Civic de Catherine había sido captado dirigiéndose hacia el este por la enero de 90 en las primeras horas de la mañana. Las cámaras posteriores mostraban el vehículo tomando la salida hacia Spokane, sugiriendo una posible ruta de escape hacia la frontera con Canadá. La habitación de Caleb reveló más evidencias de planificación detallada. Un calendario oculto bajo su colchón marcaba fechas específicas con códigos que los investigadores comenzaron a descifrar. Las anotaciones coincidían con los horarios de Emily Walker y Miranda Foster, indicando un periodo de vigilancia que se extendía por varias semanas. Junto al calendario, encontraron mapas detallados de las rutas que ambas mujeres seguían regularmente. El equipo técnico logró recuperar mensajes eliminados del correo electrónico de Caleb que mostraban comunicación con contactos anónimos sobre la obtención de documentos falsos. Las conversaciones, aunque cuidadosamente codificadas, sugerían que tanto él como su madre habían asegurado medios para establecer nuevas identidades. Un descubrimiento significativo ocurrió cuando los investigadores accedieron a una cuenta de almacenamiento en la nube vinculada al correo electrónico de Caleb. Los archivos contenían copias digitalizadas de todos los documentos relacionados con el acoso, organizados cronológicamente, junto con un manifiesto detallado que explicaba sus motivaciones. El documento, titulado simplemente Consecuencias, presentaba una justificación metódica para sus acciones. La revisión de las cámaras de seguridad de varios comercios en la ruta hacia Spokane proporcionó glimpses adicionales de la fuga. Catherine y Caleb habían realizado paradas estratégicas para reabastecerse, siempre pagando en efectivo y evitando el contacto prolongado con otras personas. Su comportamiento denotaba una preparación cuidadosa para evitar dejar rastros. Mientras la investigación avanzaba, el equipo de análisis conductual del FBI presentó un perfil actualizado que sugería que la desaparición no era una simple fuga motivada por el miedo. Los expertos señalaron que el nivel de preparación y la precisión en la ejecución indicaban un plan mucho más elaborado, con objetivos específicos más allá de la mera evasión de la justicia. Al anochecer del 4º día de investigación, un agente fronterizo en Idaho reportó haber visto un vehículo que coincidía con la descripción del Honda Civic en una estación de servicio cerca de la frontera con Canadá.
La grabación de seguridad del establecimiento mostraba a dos personas que coincidían con las descripciones de Catherine y Caleb, pero algo en su comportamiento alertó a los investigadores. No parecían estar huyendo, sino siguiendo un plan cuidadosamente orquestado que apenas comenzaba a revelarse. El equipo de análisis forense digital, dirigido por la especialista Stephanie Mitchell, finalmente logró acceder a la unidad USB encriptada encontrada en la habitación de Caleb. El contenido reveló una planificación que superaba todas las expectativas iniciales. Lo que encontraron fue una biblioteca digital meticulosamente organizada, con carpetas clasificadas por fechas y propósitos específicos que documentaban cada aspecto de su plan. La primera serie de archivos contenía un registro minucioso de las rutinas diarias de Emily Walker y Miranda Foster durante los últimos 3 meses. Caleb había desarrollado un sistema sofisticado de seguimiento, aprovechando las redes Wi-Fi públicas para evitar dejar rastros digitales. Los datos revelaban patrones específicos. Emily Walker salía a correr todas las mañanas a las 6:30, mientras Miranda Foster dedicaba los miércoles al trabajo remoto desde casa. Los investigadores descubrieron múltiples identidades digitales creadas por Caleb para comunicarse en foros especializados sobre técnicas de evasión. Bajo el alias Adobe Justice, había consultado sobre métodos para eliminar huellas digitales y crear documentación falsa. Las conversaciones, aunque codificadas cuidadosamente, mostraban una determinación implacable y un conocimiento técnico sorprendente para alguien de su edad. Una carpeta titulada Contingencias capturó especialmente la atención de la Detective Brooks. El archivo detallaba planes alternativos post-incidente, incluyendo rutas de escape y ubicaciones seguras en Canadá. Caleb había investigado exhaustivamente los puntos ciegos en los sistemas de vigilancia fronteriza y los horarios de cambio de turno de los agentes, demostrando una preparación minuciosa que iba más allá de la simple huida. El análisis de los registros de compras en línea reveló que, en los meses previos, Caleb había adquirido varios teléfonos prepagos y tarjetas SIM utilizando criptomonedas. Los dispositivos fueron activados en diferentes ubicaciones alrededor de Seattle, creando una red de comunicación diseñada para evadir el rastreo tradicional. La especialista Mitchell encontró evidencia de un sistema de comunicación encriptado personalizado desarrollado por Caleb. El programa, oculto bajo capas de código aparentemente inofensivo, permitía intercambiar mensajes autodestructivos. Los registros mostraban que Catherine había instalado este software en su teléfono 2 semanas antes de su desaparición. Los correos electrónicos recuperados revelaron comunicaciones con un grupo de hackers especializado en documentos de identidad falsos. Las transacciones, realizadas a través de la Dark Web, indicaban que Caleb había asegurado nuevas identidades para él y su madre. Los documentos debían ser recogidos en una ubicación remota en British Columbia, sugiriendo que Canadá era solo un punto de tránsito en su plan. El historial de búsqueda mostró un interés particular en países del sudeste asiático, específicamente en ciudades pequeñas con grandes comunidades de expatriados. Caleb había investigado exhaustivamente sistemas escolares internacionales y oportunidades laborales para profesores de inglés, sugiriendo planes a largo plazo para establecer una nueva vida con su madre lejos de Norteamérica. Los archivos de video revelaron que Caleb había utilizado drones pequeños para vigilar las casas de Emily Walker y Miranda Foster, creando mapas detallados de sus vecindarios y documentando los puntos ciegos de las cámaras de seguridad. Las grabaciones, fechadas semanas antes de los incidentes, demostraban un nivel de reconocimiento territorial que evidenciaba una planificación metódica. La Detective Brooks recibió un informe urgente del equipo de análisis financiero. Habían descubierto una serie de transferencias crípticas que sugerían la existencia de una red de apoyo más amplia. Las transferencias, aunque pequeñas y dispersas, formaban un patrón que indicaba la presencia de colaboradores aún no identificados. Mientras el equipo procesaba esta avalancha de información digital, una alerta del sistema de reconocimiento facial en el aeropuerto de Vancouver captó la atención de los investigadores. Una cámara había registrado a 2 personas que coincidían parcialmente con los perfiles de Caleb y Catherine, pero utilizando diferentes identidades. Las imágenes mostraban que habían abordado un vuelo con destino a Asia. Sin embargo, la pista más intrigante provino de un archivo final en la unidad USB, programado para desencriptarse automáticamente una semana después de los incidentes.
Su contenido, apenas comenzando a revelarse, sugería que los eventos en Seattle eran solo el principio de un plan más amplio, diseñado para exponer no solo el acoso que Caleb había sufrido, sino todo un sistema que había fallado en proteger a sus víctimas. Este descubrimiento llevaría la investigación en una dirección completamente inesperada, revelando una verdad aún más perturbadora de lo que cualquiera había anticipado. La búsqueda de Caleb Edwards y Catherine Green llegó a su punto culminante 3 semanas después de los incidentes, cuando las autoridades canadienses reportaron actividad sospechosa en un pequeño motel en las afueras de Vancouver. La detective Lauren Brooks, que había seguido meticulosamente el rastro digital dejado por la pareja, dirigió personalmente la operación de captura en coordinación con la Real Policía Montada de Canadá. El motel, estratégicamente ubicado cerca de la terminal de ferries que conectan con las islas del Pacífico, servía como punto de espera temporal. Los investigadores descubrieron que Caleb y Catherine habían estado utilizando una serie de identidades falsas, alternando entre diferentes documentos para confundir a las autoridades. En su habitación, encontraron mapas detallados de rutas marítimas hacia Asia y documentación que sugería planes para establecerse en una pequeña ciudad en Malasia. La detención se realizó sin incidentes. Caleb, que había permanecido en silencio durante las semanas de búsqueda, finalmente reveló los detalles faltantes de su elaborado plan. El archivo que se había desencriptado automáticamente en su unidad USB resultó ser un manifiesto extenso, no solo detallando sus acciones, sino también exponiendo sistemáticamente los fallos institucionales que, según él, habían hecho inevitable su respuesta. Durante el proceso judicial que siguió, emergieron nuevos detalles sobre la extensión de la planificación de Caleb. El fiscal del distrito presentó evidencia de que había pasado más de un año desarrollando su plan, documentando meticulosamente cada instancia de acoso mientras simultáneamente investigaba los patrones de comportamiento de Emily Walker y Miranda Foster. Su diario revelaba que había considerado múltiples formas de responder al acoso antes de decidir su curso de acción final. Catherine Green enfrentó sus propios cargos como cómplice. Los registros financieros demostraron que había ayudado a Caleb a preparar su huida, aunque ella mantenía que desconocía la totalidad de sus intenciones. Su testimonio reveló la desesperación de una madre que había agotado todas las vías legales para proteger a su hijo, describiendo años de reuniones infructuosas con administradores escolares y autoridades que minimizaban constantemente la gravedad del acoso. El juicio atrajo atención nacional, generando un debate intenso sobre el acoso escolar y la responsabilidad institucional. Los registros meticulosos de Caleb, que documentaban más de 150 incidentes de intimidación en un periodo de 2 años, se convirtieron en evidencia central no solo de los eventos específicos, sino también de un fracaso sistémico en la protección de estudiantes vulnerables. El Instituto Roosevelt enfrentó su propia crisis. Una investigación independiente reveló un patrón de negligencia en el manejo de quejas por acoso, particularmente cuando los acusados provenían de familias influyentes. La subdirectora Alison Bailey y varios administradores fueron forzados a renunciar, mientras el distrito escolar implementaba nuevas políticas de tolerancia cero contra el acoso. Los testimonios durante el juicio revelaron la complejidad del caso. Varios estudiantes describieron cómo el ambiente escolar había normalizado el comportamiento abusivo de Tyler Walker y Justin Foster. El consejero escolar Daniel Scott admitió que sus advertencias sobre el deterioro de la salud mental de Caleb habían sido sistemáticamente ignoradas por la administración. Después de 6 semanas de testimonio, el jurado alcanzó su veredicto. Caleb Edwards fue declarado culpable de 2 cargos de homicidio premeditado. Sin embargo, considerando su edad y las circunstancias atenuantes, recibió una sentencia de 50 años con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Catherine Green fue sentenciada a 15 años por complicidad, con posibilidad de libertad condicional después de 7 años. El último día del juicio, la detective Brooks recibió una carta final de Caleb. En ella, explicaba que su intención nunca había sido solo venganza personal, sino exponer un sistema que permitía que el acoso floreciera en el silencio y la complicidad. La carta, que posteriormente se convirtió en parte del registro público, concluía con una reflexión sobre cómo la violencia engendra violencia, y cómo los sistemas que fallan en proteger a los vulnerables eventualmente enfrentan consecuencias devastadoras.
El caso Caleb Edwards permanece como un recordatorio sombrío de las consecuencias del acoso escolar y la importancia de la intervención temprana. Los archivos detallados que dejó atrás continúan siendo estudiados por investigadores y profesionales de la educación, buscando señales que puedan ayudar a prevenir futuras tragedias. Mientras tanto, las familias afectadas, tanto víctimas como perpetradores, siguen lidiando con las consecuencias de un ciclo de violencia que nadie supo detener a tiempo.